sienten en esta noche? Firme en la fe con un corazón fiel. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros cada día, que nos mantengamos firmes en la fe y que nuestro corazón siempre le sea fiel a Él. Bien, hermanos, en esta noche el tema se titula ¿Cómo oír a Dios? ¿Cómo podemos nosotros escuchar la voz de Dios? Y a veces, yo me incluyo también, muchas veces nosotros nos preguntamos, cuando le pedimos algo a Dios, que algo que queremos, algo que necesitamos, alguna situación, alguna circunstancia por la que estamos pasando, nosotros nos preguntamos, o primero nosotros le pedimos a Dios, y le pedimos, y a veces nos preguntamos si realmente Dios nos escucha. A veces nos preguntamos, Señor, ¿pero de verdad tú estás escuchando lo que yo te estoy pidiendo? Pero la verdadera pregunta que nosotros debemos hacer es si nosotros estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Esa es la verdadera pregunta. Si nosotros estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Hay un refrán por ahí que dice que no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. No hay peor ciego que aquel que no puede ver, que no quiere ver, perdón. El Señor siempre nos responde, siempre busca métodos, busca medios para hacernos llegar a nosotros la respuesta que nosotros estamos pidiendo. Pero nosotros no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Y por eso sentimos que el Señor no nos responde. Cuando el Señor quizás nos ha respondido de 1000 maneras. Y nosotros, Señor, ¿cuándo es? El Señor puede mandar a la hermana Luque, a la hermana Julia, a Agripino, a cualquier persona, a un amigo del trabajo, un compañero, cualquier persona. Pero nosotros no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Hay personas que por más que se le muestren las cosas, por más clara que usted se la muestre, por más vasito de agua que usted se la dé, esa persona no lo va a entender. Esa persona no va a llegar a un punto donde diga, wow, es verdad, tiene razón. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, una persona que está enamorada. Cuando una persona está enamorada, no sé, exacto, se ciega y dice, wow, mira, esa muchacha, ese muchacho, yo cualquier cosa, pero entonces el papá puede ver, por ejemplo, que ese muchacho va a formar camino. Le dice, hija mía, hijo mío, mira, yo considero que ese muchacho, esa muchacha no es tanto para ti ahora, pero el muchacho está tan cegado, tan enamorado que no dice, no, bueno, está bien, como dice, le entra por aquí y le sale por aquí. Entonces eso es una persona que por más que le digan las cosas, por más que se la muestren, no escucha o no llega a lo que le quieren decir. Entonces, ¿cuántas personas hoy en día, por más clara que la Biblia le muestra las cosas, no prestan atención o no hacen caso a lo que dice? Por más claro que la Biblia le diga, no hagas esto, haz esto y haz esto, hacen lo contrario. ¿Por qué? Porque solamente están enfocados en ellos y no en escuchar al Señor. Jesús nos dice en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en los primeros pasajes, cuando le da los mensajes a las iglesias, al final de cada mensaje hay una palabrita clave que dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hay muchas promesas en la Biblia y el Señor siempre nos dice esto. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para escuchar la voz de Dios? Lo primero que debemos hacer es dejar de escuchar la voz del mundo. ¿Y cuál es la voz del mundo? ¿Cuál ustedes creen que es la voz del mundo? A ver, un ejemplo que alguien nos pueda dar. Pues las tentaciones que el enemigo nos pone ahí para que nosotros caigamos. Muy bien, ¿alguien más? La voz del mundo. La voz del mundo, hermanos, es todo lo que tiene el mundo. Simple y llanamente. Todo lo que tiene el mundo. Todo lo que Satanás cree que nos puede llamar la atención y apartarnos del Señor es la voz del mundo. Y Satanás es aquel que se ha encargado de llenar
todas las cosas del mundo. Entonces, cuando nosotros tenemos los oídos ya llenos de todo lo del mundo, entonces cuando Dios nos quiere responder, no lo oímos, porque el volumen que tenemos aquí en el mundo está tan alto que la voz del Señor no la logramos escuchar, no logra llegar a nosotros. A veces nosotros estamos tan distraídos en las cosas del mundo que la voz del Señor, ni siquiera un susurro, ni siquiera escuchamos, ni siquiera un susurro. Entonces, Dios nos habla en cada momento y nosotros somos los que debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Hay una historia de dos personas que estaban en una ciudad y entonces una de ellas le dijo al otro: ¿tú logras escuchar el sonido de un grillo? Y le dice el otro: pero ¿cómo tú crees que yo voy a escuchar el sonido de un grillo con tantos autos pasando por aquí, tantas personas hablando y todo eso? Entonces la otra persona le dijo, la que le dijo, ¿cómo tú puedes escuchar eso? Y la otra persona que escuchaba el sonido del grillo le dijo: lo que pasa es que mis oídos están acostumbrados todos los días a escuchar ese sonido, que por más ruido que haya, por más carros que pasen, por más personas que estén hablando, yo lo voy a escuchar. Entonces él dijo que las personas siempre escuchan lo que les conviene, siempre escuchan lo que quieren escuchar. Entonces él dijo: ¿tú quieres ver cómo cualquier persona de una vez está atenta? Él agarró una moneda y la lanzó. Cuando la moneda cayó al piso, todo el mundo miró a ver la moneda. ¿Por qué? Porque eso es lo que está pendiente, lo que tiene su corazón. Nosotros escuchamos lo que queremos escuchar y cerramos nuestros oídos a aquello que verdaderamente queremos escuchar. Aquel consejo que nos da un hermano, un amigo, un familiar, a nosotros decimos: no, pero tú lo que quieres es que yo me aburra, que yo no haga la cosa que yo quiero. Entonces, eso hacemos nosotros. Poca gente escucha la voz de Dios, no porque no entiende, sino porque no quiere. Poca gente escucha la voz de Dios porque no lo quiere escuchar. Entonces vamos a buscar el libro de Hebreos. Alguien por favor que me ayude. El libro de Hebreos, el capítulo 1, el versículo 1. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Ok. ¿Sí, hermano? Hebreos 1:1. Correcto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los apóstoles por los profetas. Bien, ahí la primera partecita, la primera palabra que aparece es Dios. Entonces dice: habiendo hablado muchas veces. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dios no nos habla una sola vez. Dios no nos responde una sola vez. Dios nos responde muchas veces. Todas las veces que sean necesarias, el Señor nos va a responder. El Señor nos va a mandar la respuesta. Entonces dice también: hablado muchas veces y de muchas maneras. De muchas maneras. Dios tiene muchas formas, como decía al principio, de darnos a nosotros la respuesta que nosotros estamos buscando. Ya sea a través de un amigo, a través del silencio, hermanos, el Señor también responde. Con esa paz que nos da, con esa paz que llena nuestro corazón, y nosotros decimos: wow, Señor, con esta paz tú me dejas saber que tú me escuchaste. El Señor nos responde, hermanos, de cualquier manera, pero hay dos formas esenciales en las que Dios responde. Una es de manera directa y otra es de manera indirecta. De manera directa, nosotros vemos en la Biblia muchos ejemplos de la voz de Dios. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, que ellos escondieron, el Señor les habló, les dijo: Adán, ¿dónde estás? Eso fue de manera directa, porque Adán escuchó directamente la voz de Dios. También cuando Jesús fue bautizado, que descendió el Espíritu Santo como paloma y del cielo hubo una voz que dijo: este es mi hijo amado,
Exactamente. También cuando el Señor dio los 10 mandamientos a Moisés, el Señor los dio de una manera audible. El Señor les hablaba al pueblo, pero el pueblo le dijo a Moisés: Moisés, nosotros tenemos miedo que el Señor hable contigo y ya luego tú nos hablas a nosotros. También cuando el Señor mandó ángeles a Abraham para informarle sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, eso también fue una manera directa en la que el Señor habló. El Señor también nos puede hablar a nosotros de manera directa, y a veces nos responde inmediatamente. Cuando nosotros oramos con fe, le decimos Señor, el Señor de una vez nos responde, pero nosotros debemos saber identificar la voz de Dios, y para eso debemos dejar de escuchar la voz del mundo. De manera indirecta, el Señor habla de muchas formas también. Vamos a ver qué dice el libro de Segunda de Timoteo 3:16. El libro de Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Exactamente, hermanos. Ahí dice toda escritura. ¿Y cuál es la escritura? La palabra de Dios. Muchas veces nosotros queremos escuchar la voz de Dios, pero nosotros le cerramos los labios a Dios. Dejamos la Biblia en una esquina cuando el Señor nos puede responder a través de la Biblia. Ese es uno de los medios más esenciales que el Señor nos ha dado, donde podemos encontrar cualquier respuesta, cualquier inquietud, cualquier interrogante, cualquier situación que tengamos. El Señor nos dice: ahí está la Biblia, ahí está mi palabra. Eso el Señor no nos dejó, no fue para que nosotros lo tengamos en una esquina, sino para que nosotros lo estudiemos y veamos cuán grandes son las palabras que el Señor tiene cada día para cada uno de nosotros. Esa es una de las formas en la que el Señor nos puede hablar, a través de la palabra. También en Jeremías 33:3, alguien que lo puede buscar por favor. Jeremías 33:3. Exacto, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A través de la oración el Señor nos responde. Cuando nosotros oramos, pero hay que tener cuidado con la oración, hermanos, porque muchas veces nosotros, en vez de orar, estamos rezando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, cuídanos en el transcurso de este día. En el nombre de Jesús, amén. Y cada día repetimos lo mismo. La oración es el acto de hablar con Dios, y el Señor quiere que nosotros hablemos con Él como si estamos hablando con un amigo. Cuando llega una visita a su casa, usted no le da el mismo tema todos los días, ¿verdad? O sea, pueden quizá tocar un mismo tema, sí, pero no todos los días hablamos del mismo. Así quiere el Señor que nosotros hagamos con Él, que le contemos, que le hablemos con Él sinceramente, de todo corazón. Y muchas veces también tenemos miedo de hablar con Dios, pero el Señor nos dice que Él está ahí para escucharnos. Él está dispuesto a escuchar. Entrando en el arca, el Señor le estaba haciendo ver a ellos: miren los animales que no piensan y ellos están entrando en el arca. Les estoy dando una oportunidad para que entren en el arca. Eso fue una manera indirecta donde el Señor habló en ese tiempo. Habla de manera indirecta a través de la naturaleza. Cuando vemos la bella creación de Dios, cuando vemos el amanecer, hermanos, el atardecer, eso es algo maravilloso. Con nuestro propio cuerpo, el Señor también nos responde de manera indirecta. Como nosotros, un cuerpo tan perfecto, que funciona a la perfección, eso, hermanos, solamente lo puede hacer nuestro Dios. Entonces, también el Señor nos habla a través del Espíritu Santo. Y ese es un medio muy poderoso también que el Señor utiliza. Cuando el Espíritu Santo nos habla, cuando ahí nosotros podemos entender verdaderamente las cosas que estamos haciendo, si son agradables o no a los ojos de nuestro Dios. En Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 17, nos dice lo siguiente. Apocalipsis 22, 17 nos dice: el Espíritu y la esposa dicen ven, el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida.
El Señor en cada momento nos dice el que oiga, el que oiga. ¿Por qué el Señor, por qué ustedes creen que el Señor siempre repite el que oiga? Porque no son todos los que escuchan la voz de Dios, no son todos. Pero el Señor dice el que oiga. Y por eso en nuestra lectura bíblica, que se encuentra también en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 20, el Señor nos dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, alguno, no todos escuchan la voz de Dios en tiempos determinados. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, hermanos. El Señor nos dice que Él está a la puerta, que Él quiere que nosotros escuchemos su voz. Y debemos hacernos una pregunta. A veces cuando nosotros le oramos a Dios y creemos que Él nos escucha, y si en verdad Dios no está en silencio y Él nos está enseñando a escuchar su voz, si en verdad cuando nosotros le pedimos a Dios y creemos que Él no nos escucha, Él no está en silencio, sino que Él nos está enseñando a escuchar su voz. Hermanos, el mensaje de esta noche es, cuando yo estaba buscando qué predicar, yo decía: Señor, a la que no me invito, yo digo: Señor, ¿qué más o menos yo puedo predicar el miércoles a la iglesia? ¿Qué yo puedo llevar? Y yo estaba en Instagram y me aparecieron unas cuantas frases, y en esa está la última que le dije ahora. Y si en verdad Dios no está en silencio, sino que nos está enseñando a escuchar su voz. Cuando yo leí esto, el Señor, yo sentí también que el Señor me habló. Porque yo muchas veces le pregunto al Señor: Señor, yo quiero que tú me respondas. Señor, yo no te escucho. Pero el Señor usa formas que si nosotros no estamos centrados en Él, si no estudiamos su palabra, si no lo buscamos fervientemente, no vamos a ser capaces de escuchar su voz. Por eso el Señor quiere que nosotros dejemos de escuchar la voz del mundo y nos enfoquemos en escuchar su voz, en estudiar su palabra y en buscarlo cada día. Que si nosotros estamos confiados en Él, hermanos, verán que verdaderamente nosotros veremos que el Señor sí nos responde. Porque el Señor nunca deja de respondernos, sino somos nosotros los que ponemos la barrera para escuchar la voz de Dios. Hermanos, que el Señor nos bendiga grandemente y que nosotros tengamos esa firmeza, esa esperanza de saber que Dios sí nos escucha.